Muy buenos días. Como soy Jimena Sánchez Barrenechea, como presidente del jurado, presentamos acá la sustentación de la tesis de Daisy Gregor Mejía Díaz para el grado de Magíster en Política Social, Convención en Género, Población y Desarrollo, con la tesis titulada El enfoque de derechos y equidad de género en la cultura sexual adolescente desde la propuesta oficial de educación sexual integral en la ciudad de Lima, 2002. Presento a la mesa de este jurado el doctor Pedro Pablo Copa Antay como miembro, la doctora Angélica Valentina Mota Ochoa como miembro también, y la doctora María Emma Manarelli Cabañari como asesora de esta. Para esta primera parte vamos a dar 20 minutos a la señora Mejía Díaz para que haga la sustentación correspondiente, y de manera posterior procederemos a una serie de preguntas por parte de la mesa del jurado. Comenzamos, por favor, señora. Sí. Buenos días con todas y todos. Bueno, vamos a presentar la tesis El enfoque de derechos y equidad de género en la cultura sexual adolescente de la propuesta oficial de educación sexual integral que se desarrolló en la ciudad de Lima en el año 2002. El esquema de la presentación hemos organizado de la siguiente manera: una pequeña introducción, los objetivos, el marco teórico, la metodología, los resultados de ejecución, las conclusiones y recomendaciones del estudio. Para empezar, debemos situarnos en el año 2002, donde se inicia este proceso de investigación. En ese entonces, en el Perú, la educación sexual buscaba atender ciertos compromisos y conferencias que asumió el Estado peruano con respecto al Cairo en el año 84 y Belín en el año 95, así como las prioridades del gobierno de turno, que en ese entonces era Alberto Fujimori, y que habían puesto en la agenda pública el tema de la salud sexual y reproductiva. Pero también convivía en ese entonces diferentes posturas con respecto a la educación sexual, promovidas por un lado por la sociedad, por otro lado por los movimientos feministas y también por la Iglesia Católica más conservadora de ese entonces. Entonces, estas situaciones provocaron cambios, tanto a nivel de la política pública, de la política educativa y también en la agenda política en general. En el caso de la política pública se priorizaron los enfoques de género, de derechos sexuales y reproductivos, así como la salud sexual y reproductiva. En el caso de la política educativa, la educación sexual pasó de ser un programa nacional que se creó en el año 96 a ser un contenido transversal en el sistema educativo peruano. Y eso incurrió también en que se hicieran algunos cambios a nivel estructural en el programa de educación sexual, ¿no? por ese tema del contenido transversal, y se adoptó también ciertos cambios en la currícula peruana en educación básica que tienen que ver con el enfoque constructivista. Entonces se unió estos dos temas, ¿no? El contenido transversal de la educación sexual y el enfoque constructivista. También a nivel de la agenda política se posicionó la educación sexual a nivel estatal, se priorizaron temas como la paternidad y maternidad responsable versus lo que planteaban los movimientos sociales feministas por los derechos sexuales y reproductivos, y que iban más allá de la prevención del VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que en ese entonces estos temas eran en la agenda pública y en la agenda de salud muy preeminentes, ¿no? Prominentes, y eso buscaba por eso que este programa también atendiera a estos temas, así como el uso de métodos anticonceptivos. También convivía esta postura de la Iglesia Católica muy conservadora, que estaba basada en la culpa, la educación sexual, en el tema de los tabús, los prejuicios y miedos con respecto a la sexualidad, en especial en la etapa adolescente. Además, se promovía una educación sexual basada en actitudes, valores y habilidades con miras a incidir en una vivencia sana, placentera y sin riesgos de la sexualidad, en especial en la adolescencia. Estos temas habían sido posicionados desde las conferencias internacionales y por lo tanto el Estado peruano había asumido este compromiso con respecto a ellos. Se incidía también en la importancia de la mediación de las representaciones y concepciones sobre comportamientos sexuales, sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. También se inicia todo un tema de las investigaciones sobre estas temáticas a nivel nacional e internacional, donde
Se buscaba posibilitar un cambio con estos nuevos enfoques en la salud sexual y reproductiva, un cambio en la cultura sexual basada en estereotipos y restricciones hacia una cultura sexual con equidad y derechos, ¿no? Y especialmente para el ejercicio de la sexualidad en mujeres y en adolescentes. Eran los dos grandes focos de ese entonces, y eso abarcaba trabajar con especialistas, con académicos, con educadores y con la misma sociedad, ¿no? En esta coyuntura que planteamos este estudio, que tuvo como objetivo general explorar el rol de la educación sexual en la construcción de la cultura sexual desde estos dos enfoques, el enfoque de derechos y de equidad de género en los adolescentes, en especial del quinto año de secundaria de la institución educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia en Lima, mediante la intervención de los docentes de aula en el año 2002. Los objetivos específicos han sido tres. El primero, conocer cómo los y las docentes de educación secundaria de esta institución educativa, Imperio del Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia, asumen el enfoque de derechos y equidad de género en la construcción de la cultura sexual durante la adolescencia. El segundo objetivo específico es determinar la relación entre las creencias, temores, inseguridades y prejuicios que tienen los y las docentes de aula con respecto a la sexualidad y el nivel de influencia que tienen estos en los procesos educativos que ellos desarrollan en el trabajo pedagógico. El tercer objetivo era identificar las condiciones educativas dadas por los mediadores educativos, es decir, tanto por los docentes de aula, que contribuyan al desarrollo de estas habilidades y destrezas en los adolescentes para la construcción de las representaciones sobre los roles de género y como sujetos de derechos sexuales, ¿no? Principalmente. Cuando se ha hecho la revisión de la bibliografía y el estado de la cuestión para este estudio, revisamos literatura que nos dice que a inicios del siglo XXI se resiente el interés por investigar la educación sexual en las instituciones educativas. Muestra de ellos es este estudio del año 2010 que desarrolla Alianza por la Educación. También encontramos otra literatura que nos señala, realizada por el mismo Ministerio de Educación en el año 2006, que es un documento que se publica recién en el año 2008, sobre la educación sexual y cómo se había implementado este programa y esta educación sexual desde el Estado, y también el Ministerio de Educación reconoce ciertas dificultades, ¿no? en este estudio, como es que los docentes no se encuentran capacitados, los docentes decían a su vez no sentirse cómodos a hablar de sexualidad, sentían vergüenza, inseguridad para brindar esta educación sexual en la educación básica, en especial en los adolescentes, decían contar con escasos materiales educativos y también poca disponibilidad de tiempo para desarrollar temas de educación sexual en las instituciones educativas. También se reveló este estudio la importancia de asumir una actitud empática y comunicación fluida con los estudiantes. Este era un valor que el docente mencionaba en el estudio. Otros estudios también consideran señalar, que hemos revisado, que la educación sexual es un aspecto importante en el desarrollo de la sexualidad. Si en esta educación sexual puede que los estudiantes sigan viendo a la sexualidad como parte de los estereotipos tradicionales que suelen promoverse desde los medios, desde el currículo oculto, desde la acción pedagógica propiamente, ¿no? La educación sexual se encontraba en el currículo de manera incipiente e incompleta, con ciertas limitaciones en su implementación, debido a la carencia de materiales, recursos y tiempo, ¿no? También se decía que tiene efectos positivos de educación sexual, a pesar de todas estas limitaciones, porque promovía en algún nivel el tema de conocimientos, actitudes y conductas frente a determinados aspectos o temas del ejercicio de la sexualidad, como puede ser el tema de infecciones de transmisión sexual, el aborto, la violencia de género. Eran temas que eran tratados y que en ese entonces eran temas todavía novedosos en el campo de la educación sexual. Los docentes también no contaban con la formación sobre género, ¿no? El enfoque de género recién estaba entrando al país de manera fuertemente, y el Estado peruano en los diferentes sectores tenían ciertas debilidades para su implementación por el desconocimiento de este enfoque. Y que también mencionaron en estos estudios que durante sus clases podían existir en la educación sexual diferentes enfoques para el abordaje de la sexualidad, que podía ser desde el enfoque biológico, desde el género, desde el psicoanálisis, desde
esta mirada más del cuidado del cuerpo, de la mirada incluso teológica o religiosa, ¿no? Entonces había diferentes entradas de la sexualidad que estaban conviviendo en ese entonces con respecto a la educación sexual. Para el desarrollo del estudio hemos tomado estas bases teóricas, la antropología cultural, la teoría del construccionismo social, la teoría ecológica, el enfoque de género. Cada una de estas bases teóricas, estas teorías nos han dado elementos para poder desarrollar de mejor manera el estudio y tener estas posturas al momento de hacer los análisis. Pero también hemos, además de haber tomado estas bases teóricas, hemos adoptado una postura positivista, dado que tenemos que, como principio de verificación, poner la experiencia y la observación de los fenómenos, ¿no? Dado que el estudio lo hemos hecho a través no solamente de grupos focales, sino de observación en aula, y eso nos ha ayudado mucho para hacer el estudio. En el marco teórico hemos nos hemos acercado a entender cómo se desarrolla la educación sexual, o se desarrollaba entonces. También hemos realizado literatura sobre agenda de socialización, tanto a nivel de los pares y la escuela, que son espacios muy propios del estudiante escolar adolescente, de la escuela pública, como es el caso de esta institución educativa. Hemos realizado también estudios sobre adolescencia y sexualidad, y también estudios vinculados a las necesidades y expectativas de los adolescentes con respecto a la educación sexual. Parte de estos hallazgos que hemos tenido en la revisión de estos estudios es que, por ejemplo, la educación sexual tenía una fuerte fuente de información, ¿no? Y promoción de ciertos valores y comportamientos. Dependiendo de la postura, había determinadas relevancia de ciertos comportamientos y ciertos valores que se promovían. Con respecto a la adolescencia y sexualidad, hemos evidenciado en los estudios que había aspectos biomédicos, sociales, económicos y culturales, así como factores que incidían en el acceso a la información, a la forma de expresión y discursos adolescentes, ¿no? Habían aspectos que convivían ahí y que hemos tenido que observarlos también. Sobre el tema de género y sexualidad adolescente, el marco teórico nos alcanzó información sobre que existían principalmente movimientos feministas que abogaban por el tema de los roles de género y el tratamiento de las representaciones y relaciones de género y su construcción en el ejercicio de la sexualidad, y en especial en el tema de salud sexual y reproductiva y en los derechos sexuales y reproductivos. Habían una serie de eventos en ese entonces que abocaban a ver esos temas, no solamente por el sector de educación, sino también por el sector salud. También en el tema de los agentes de socialización, como se mencionó, los pares, los espacios, pero privilegiando la escuela, que era el espacio principal donde el Estado peruano intervenía con un programa estatal y donde tenía actores, entre comillas, formados para implementar esta educación sexual y que eran referentes muy cercanos al adolescente. La escuela se convierte en este escenario en un espacio de información, también de formación, de reproducción de ciertas prácticas, de ciertos conocimientos, y también posiciona ciertos discursos ambiguos, ¿no? Y contradictorios para el adolescente, incluso para el propio docente, siendo él adulto o ella adulto. También convive una educación formal y un currículo oculto, una educación formal que desde la normativa de educación se mencionaban ciertos aspectos a tratar, pero las acciones y comportamientos del docente mitigaban de repente esta información o esta formación que recibía. También el tema de los pares, de los amigos, de la pareja, muchas veces en la literatura y en lo que hemos podido constatar, los estudiantes adolescentes no son vistos como una persona que está en desarrollo a puertas de ser adulto, sino más de una mirada de la infancia, ¿no? de ser todavía una condición de niño. Entonces eso, el docente adulto trataba de cuidar y proteger desde esta mirada de decir que es un niño y todavía su tránsito a la adultez está muy largo y lejos de la acción de la escuela. Las necesidades y expectativas de los adolescentes, los chicos y chicas de ese entonces mencionaban que necesitaban tener espacios propios para recibir información sobre el tema de su interés como iniciación sexual, rol sexual, femenino, lo masculino, las relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos,
el amor, el deseo y otros temas que son propios de la adolescencia y que por curiosidad van ellos indagando. Sobre educación sexual hemos encontrado que la enseñanza en sexualidad para hombres y mujeres ha existido una tendencia a relacionarla, a aprender más sobre los límites de lo femenino y lo masculino, más que trabajar otros temas que fueran más de interés del estudiante, la posibilidad de desarrollar una imagen positiva de sí mismo como persona sexual e independiente. Una de las condiciones para mejorar la educación sexual era cambiar la forma como se entregaban los contenidos, ¿no? Así como incluir temas que proporcionaron elementos a los adolescentes que facilitasen la toma de decisiones con respecto a su sexualidad. Es por ello que se proponían temas como asertividad, autoestima, actitudes de resiliencia como parte integradora de la educación sexual. Esto lo decían algunos estudios, o sea, ¿por qué no se trabajaban estos temas tan importantes quizás en ese momento para los adolescentes? De otro lado, entre las críticas que recibían sobre la educación sexual estaban aquellas en sí para la educación sexual formal, ¿no? De carecer de las dimensiones afectivas y sexuales. Se concentraban mucho en lo biológico, en lo prohibido, en lo que el adolescente desde su rol masculino o femenino podían hacer o no, o sea, femenino también dejar hacer o no hacer. Entonces estos investigadores mencionaban que deberíamos tratar no solamente de trabajar el tema de los órganos sexuales, de sus funciones reproductivas, sino con lo cual solo se limitaban a la transmisión de normas y rutinas, ¿no? a estos chicos. Los términos que nos hemos concentrado para este estudio son 6, ¿no? Entre ellos educación sexual y sexualidad. En el caso de educación sexual la hemos definido como el proceso de enseñanza-aprendizaje que intermedia lo sociocultural para la construcción del conocimiento de normas, valores y costumbres y sus manifestaciones, tanto para hombres como para mujeres, sobre sexualidad y su ejercicio como parte importante del desarrollo humano. En el caso de la sexualidad la hemos definido como el producto de significados y símbolos intersubjetivos asociados con la existencia y búsqueda de satisfacción independientemente o asociada a la reproducción que está condicionada por el tema social, cultural y histórico. La sexualidad, por lo tanto, no se inicia con el nacimiento y culmina con la muerte, es decir, se evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? Y es propio de cada persona. Con respecto a la salud sexual y reproductiva, este es un bienestar físico, mental y social para desarrollar la sexualidad sin temores, sin sentimientos de culpa o vergüenza, de acuerdo con la autodeterminación, con los afectos y la expresión de libre control sobre el cuerpo, que permite expresiones libres y responsables de esta sexualidad en beneficio de la vida personal y de la sociedad. La cultura sexual es hablar de lo que se dice, lo que se sabe, de lo que se cree y percibe de la sexualidad. No es un asunto individual, sino más bien es un asunto social, ¿no? Relacional y cultural, de intercambio de experiencias entre personas. Y los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y por tanto imprescindibles para la calidad de la vida. Los derechos sexuales y reproductivos están asociados al derecho a la libertad sexual, al placer, a la privacidad, a disponer de acceso a la información, a la seguridad sexual y reproductiva, con protección contra la violencia, a la coacción sexual, contar con los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria en condiciones de posibilitar que todas las personas efectúen funciones libres y fundamentadas en todas las esferas de su vida, ¿no? En el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Y la metodología de estudio. La metodología, hemos hecho un estudio cualitativo de carácter exploratorio descriptivo. La población ha sido en la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo, que es una institución pública, es la tercera institución más grande del Distrito de Independencia. Hemos hecho el estudio con 6 docentes entre 32 y 55 años, 3 hombres, 3 mujeres, entre 6 y 25 años de servicio, y con un grupo focal con chicos de 15 estudiantes de quinto secundaria, 7 mujeres y 8 hombres. Las técnicas que hemos utilizado son en entrevista, los grupos focales, la observación de aula, y las variables son las concepciones y representaciones sobre ciudadanía, equidad, derechos, contenidos básicos de los documentos normativos que estableció el Ministerio y las posibilidades y dificultades que tienen los docentes para trabajar el tema de educación sexual con respecto a actitudes, creencias y los derechos. Nosotros, para hacer el análisis, hemos desarrollado
un análisis de contenido basado en un análisis vertical y horizontal. Cada uno de ellos nos ha permitido adentrarnos a analizar los aspectos comunes y también las diferencias en esta información que hemos ido recogiendo a través de las diferentes técnicas para establecer ciertos nexos y hallazgos, ¿no? Entre los resultados que hemos obtenido está que según la normativa de educación sexual implementada de manera transversal en el currículo nacional, ¿no? a nivel de contenidos, hay un énfasis en la sexualidad, pero desde el factor de riesgo y de prevención, de factores protectores ante ciertas conductas como el embarazo, el retraso del inicio sexual. Hay también limitaciones para impartir esta educación sexual debido a la información y a la capacitación que reciben los docentes y a los materiales que ellos emplean. Sobre la educación sexual oficial, se dio en ese entonces algunos documentos normativos, ¿no? Para promover no solamente la implementación de estos enfoques, sino estos acuerdos internacionales que el Perú se había comprometido. También se dieron ciertas capacitaciones a docentes, sin verdad alguna inversión en ello, también hubo ciertas grandes debilidades en esta implementación de la formación en la manera como se dio, porque hubo una prevalencia de mirar los riesgos del ejercicio de la sexualidad antes que desarrollar ciertas habilidades sociales en los estudiantes para la vivencia de la sexualidad sin estereotipos de género, ¿no? También se valoraba el tema de los enfoques, ¿no? Tanto de derechos y de género. Para esto, por ejemplo, hubo el especialista del ministerio siempre, al cual entrevistamos, siempre miraba que el programa estábamos como a la par de otros países en la implementación de este tipo de programas. Para él era un gran valor haber desarrollado el programa de educación sexual y la educación sexual de manera transversal. Para él fue un gran paso significativo para el Estado, ¿no? También existía una distancia entre la propuesta normativa y lo que se hacía en aulas. Evidentemente se mostraba el manejo de contenidos curriculares de los cursos. Los profesores tenían ese dominio, pero no lo demostraban. Entre los, quisiera más mencionar las conclusiones. La educación sexual en Perú ha pasado por diversos cambios, ¿no? De reestructuración en su implementación, en especial este cambio de pasar de ser un programa nacional a ser un contenido transversal en el sistema. Luego surgieron cambios en la implementación, en el tratamiento de esos contenidos. Hubo también un esfuerzo para desarrollar formación docente en servicio con respecto a esto, a lo que implicaba la implementación de la educación sexual. Persistía, a pesar de esta implementación, una mirada tradicional con respecto a la educación sexual y en especial a estos patrones estereotipados que tenemos del ejercicio del ser hombre o mujer frente a determinadas relaciones. También existía una percepción de la educación sexual como un mecanismo de prevención, ¿no? Ante ciertas situaciones de riesgo como el embarazo adolescente, como las enfermedades de transmisión sexual, etc., ¿no? Entre las recomendaciones que estamos dando es que se requiere formular la propuesta de formación que se tiene y, si es posible, poder hacer que desde la formación inicial los docentes reciban esta formación en educación sexual que ayude a que se transversalice no solamente la educación sexual, sino los enfoques, tanto de género como de derechos. La formación debe darse desde un diagnóstico. La formación a los docentes no puede ser la misma para todos, sino que debe tener ciertas características respondiendo a las propias necesidades y expectativas, no solamente del docente, sino de los estudiantes. Se requiere contar también con materiales y herramientas, no solamente darle la formación al docente, sino darle herramientas para que pueda implementar de mejor manera esa educación sexual. Se requiere valorar también la mediación de las creencias y valores que tiene el propio docente como sujeto, ¿no? Sobre ciertos patrones y conductas y comportamientos que se le pide que trabaje, pero que él enfrenta ciertos tabús frente a eso. Promover también un trabajo colaborativo, colegiado entre los docentes del mismo grado, para poder contribuir a que se transversalice bien o de mejor manera los enfoques y la educación sexual. Entre las recomendaciones también estamos proponiendo que se caracterice el conocimiento, actitudes y prácticas de los docentes, promover la formación sexual con sexualidad de los enfoques de género y derechos, desde la formación inicial, como se dijo, recoger las inquietudes, intereses y expectativas de los estudiantes,
Es algo que no se suele hacer mucho, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Ahora quiero darle la palabra a los miembros del jurado, por si tienen algunas consultas. Podemos comenzar con la doctora Mota. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo tenía algunos comentarios y algunas interrogantes que me gustaría escucharte al respecto. Una primera cosita que quería aclarar es que Cairo no fue en el 84, sino en el 94, y eso es bien importante, porque la década de los 90, ¿no? Justamente Cairo y Beijing, que se dieron a mitad de la década de los 90, marcan, digamos, un hito importante en cómo se tratan los temas de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos en adelante, ¿no? Y es mediados de los 90 un momento importante para ser reconocido claramente como marcando ese hito. Luego, quería preguntarte un poco sobre el concepto de educación sexual que estás utilizando. Me gustaría un poco escuchar hay diferentes paradigmas sobre la educación sexual, ¿no? Entonces, creo que sería interesante que nos puedas contar mejor, ¿no? ¿Por qué te has decantado por este concepto de educación sexual? ¿Cómo se vincula, digamos, con el contexto que tú has estudiado? ¿Y en qué se diferencia un poco de otras entradas de la educación sexual, ¿no? Y también te quería preguntar al respecto de lo que tú has encontrado, ¿no? En cuanto a las necesidades de los docentes en formación. Yo hace algunos años, en el 2017, publicamos con un equipo un diagnóstico sobre, levantamos una línea de base en 3 regiones sobre la situación de la educación sexual integral, y nos salía, por ejemplo, como uno de los temas que más demandaban los docentes y sobre los que sentían que no tenían ningún tipo de formación, los temas vinculados a la diversidad sexual. Eso a mí me llamó la atención, que para los docentes sea, digamos, identificado como una necesidad de conocimiento, ¿no? Incluso era más, aparecía en un porcentaje mayor que el tema del manejo de los métodos anticonceptivos, etc., ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco cómo has visto ese tema en tu investigación, ¿no? Teniendo en cuenta también toda la influencia antiderechos que se ha dado en los últimos años y cómo esto ha podido de repente marcar un poco cómo están viendo estos temas los docentes con los que tú has trabajado. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Doctor Copa, ¿alguna pregunta? Muy bien. En la lectura de tu tesis me llamó mucho la atención la fecha, ¿no? 2002, ¿no? Hacer una tesis después de 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería ver qué ha cambiado el tema que has trabajado desde esa fecha actual, ¿no? ¿Cómo siguen estas docentes que tenían miedo de hablar de la sexualidad? Me llama mucho la atención eso, ¿no? En las, ¿cómo se llama? En las entrevistas, ¿no? O sea, profesora que tiene miedo de hablar de su cuerpo, de su sexo, y enseñar luego eso a los niños. Eso es uno. Lo otro es en cuanto a la postura que dices haber tomado, que dices que es positivista, pero en cambio dices que has empleado métodos cualitativos, ¿no? Yo entiendo que el positivista ve la realidad como cosa, como ejemplo, ¿no? Sería más estadístico, digamos, ¿no?
pero dices que es cualitativo, ¿no? Mi problema es mi problema, marketing. Y lo otro es cómo discutes con los, o con qué autores discutes, porque hay una sección de resultado y discusión, ¿no? Sí. No sé, con quién, digamos, discute tu trabajo, ¿no? Porque eso nada más, ¿no? Bueno, por mi parte, mi consulta va relacionada a la del doctor Copa, ¿no? Después de más de 20 años de la fecha que se señala que se ha hecho la investigación, ¿cuánto estos hallazgos crees tú que siguen vigentes o por el contrario ya no? Teniendo en consideración pues, que también una tesis lo que busca es crear, ¿no?, información, crear conocimiento nuevo para que se pueda utilizar en la práctica. Le damos la palabra, por favor. Con respecto a lo que señala la doctora Mota sobre el concepto de educación sexual y las diferencias entre otros autores o posturas de la educación sexual, sí, se realizaron diferentes posturas de la educación sexual, digamos, más médica, ¿no?, que busca el tema del desarrollo biológico del estudiante o del adolescente, cómo lo miramos desde la medicina. También esta postura más antropológica, si se quiere, de cómo se relaciona, y sociológica, cómo se relaciona el adolescente en esta etapa tan crucial quizás del desarrollo humano, ¿no? Porque es un cambio donde el chico está, o el estudiante, hombre o mujer, está viviendo cambios tanto corporales como sociales, ¿no? Ya tiene otra manera de desarrollarse socialmente, consigo mismo y con nosotros. Entonces hemos revisado varias literaturas con respecto a la concepción tanto de la sexualidad como de adolescentes para poder construir nuestra propia definición. También hemos revisado definiciones de esta postura más, digamos, de la literatura que se extrae como producto, como bien señala, el resultado de las conferencias internacionales, que también hicieron que se cambiaran o modificaran una cierta forma de mirar al adolescente, ¿no? o a la adolescencia en general, y hablar de diferentes adolescencias, no solamente de una. Y esto nos hizo pensar y repensar en cómo podemos proponer una educación sexual mirando estas diferentes adolescencias, en especial en esta institución educativa que la visitamos y que tuvimos el acceso, debido a que provienen chicos no solamente del mismo distrito, sino de diferentes distritos cercanos a Independencia, y que son chicos migrantes, muchos de ellos de primera, segunda o tercera generación, y eso hace que sus comportamientos sociales y sus comportamientos sexuales sean diferentes o sean también similares dependiendo del contexto, a pesar que conviven en una institución educativa pública, ¿no? Entonces esas situaciones fueron las que nos llevaron a proponer esta definición de educación sexual y mirando también este tema de las adolescencias. Con respecto al diagnóstico sobre el sistema de educación sexual y cómo el tema se ha ido permeando en los docentes, el diagnóstico, si bien no es cierto, el sistema educativo en ese entonces vivía fuertes cambios, dado no solamente por la presión que se vivía en el país con respecto a estos acuerdos internacionales más vinculados al género, al tema de salud sexual y reproductiva, sino también a la postura muy fuerte que tenía la Iglesia Católica en ese entonces en el sector de educación, ¿no? Y en el tema de salud. Tanto es así que recuerdo mucho que los materiales que comenzamos a revisar para el estudio en esos años, en el año 2000 a 2002, se pidió que se retirara la palabra placer de los materiales educativos de educación sexual, porque la postura del Opus Dei de entonces decía que la sexualidad no podía estar asociada al placer, ni menos en la etapa de adolescencia. Y eso fue algo que también motivó que yo me acercara a hacer este estudio, ¿no? En el año 2002, porque se vivía un quiebre en el sistema educativo con respecto a la educación sexual en el país. También recordando que el Estado peruano estaba adoptando una nueva postura con respecto a la
teoría del construccionismo social y que eso permeaba todos los procesos educativos, ¿no? Ya el docente no podía solamente mirar el conocimiento per se para poder trabajar no solamente el tema de educación sexual, sino otros contenidos de los cursos, sino mirar al sujeto y reconocer en el sujeto del estudiante sus saberes previos y construir con él sus saberes. Por eso es que creí pertinente poder adentrarme a mirar cómo se venía trabajando la educación sexual y en especial desde estos diferentes cursos, ya no solamente desde la etapa del curso de tutoría, como tradicionalmente se llevaba, o de un curso de, digamos, de formación en explícito para esto, sino desde las diferentes entradas de los diferentes cursos, que es lo que se pretendía, pero que lamentablemente no se había generado las condiciones necesarias para que el docente pueda realizarlo. No solamente bastaba tener una normativa como se dio, ni tener el interés desde las instancias de gestión, ¿no? Tanto a nivel del ministerio como las UCE, ahora son UGEL, pero las unidades de servicios educativos. Los especialistas eran psicólogos, no eran docentes, que tenían a cargo educación sexual, y al docente se le exigía trabajar en educación sexual y tener una formación previa y con una formación muy esporádica y solamente en vacaciones de verano entre enero y febrero para que trabajara contenidos y permeara todo el tema de la educación sexual en sus cursos. Entonces eso, no. Yo incluso tuve la oportunidad de asistir a 2 capacitaciones que brindó la UCE en ese entonces, una de UCE y una del Ministerio, para observar cómo se desarrollaba la implementación de la educación sexual, y a mí me llamó mucho la atención también que fueran solamente psicólogos quienes brindaban el taller o el curso, pero que no asociaban los contenidos al desarrollo curricular. Es decir, si yo soy maestra de ciencias sociales, de comunicación, de matemático, de cual fuera, ¿cómo eso lo articulo a mi contenido del curso? O sea, no basta con saber en qué cosa tengo que hacer, sino cómo lo debo articular. Entonces eso creo que ha sido también para mí importante conocer. Y mencionar esto de la diversidad sexual. Recordemos que en el año 2002, yo recuerdo mucho que en el Colegio Imperio de Tamantinsuyo había un grupo de estudiantes que tenían opciones sexuales, digamos, que no correspondían necesariamente con su sexo, pero en ese entonces todavía era un tema no tan, digamos, tratado desde la currícula oficial. Era un tema que se veía como algo muy personal y que muchas veces los estudiantes tenían que ocultar, entre comillas, su opción sexual frente a determinada su forma de relacionarse socialmente en la escuela, ¿no? O en el colegio. Entonces eso también era todavía un tabú, no se hablaba de esos temas en la educación sexual entonces. Todavía permanece ese tema de la diversidad sexual oculto, es parte del currículo oculto en la educación. Es un tema que no hemos logrado trascender todavía esa valla, creo, a nivel del sistema peruano, no solamente en la educación, sino en la educación formal, sino también a nivel extracurricular, ¿no? En los espacios sociales, muchos chicos tienen que tener sus propios espacios donde hay presencia de diversidad sexual para ellos convivir y sentirse libres de expresar sus sentimientos, sus comportamientos, sus pensares, etcétera, ¿no? Mientras estemos a veces en espacios sociales más formales, los estudiantes o cualquier persona tenemos limitaciones a veces para hacer ejercicio de nuestra sexualidad plenamente. Con respecto a la pregunta que hace el profesor Popa sobre la fecha, que ha cambiado desde 2002 a la fecha, creo que ha cambiado muy poco, ¿no? Se mantienen ciertos parámetros en la educación sexual todavía, no se trabajan ciertos contenidos, sigues teniendo las limitaciones en formación, siguen teniendo una normativa que sí nos habla de una educación sexual, pero que no está transversalizada, que no es parte, digamos, también de la formación inicial, formal, en las universidades ni en los pedagógicos. Yo justamente trabajo para educación superior pedagógica y yo he tratado de trabajar estos temas en los cursos de formación docente, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, y el Ministerio ha tenido grandes limitaciones para entender esto.
prácticamente ha sido una lucha con los asesores del despacho para poder incorporar cursos de educación sexual, al menos en educación secundaria. Hemos propuesto 2 cursos, uno de educación sexual 1 y 2, para todos los estudiantes de educación secundaria de todas las especialidades. Pero ha sido una lucha que nos ha tomado casi un año hacer discusiones técnicas en el Ministerio para poder asegurar que se tenga esta postura. Incluso en el curso de educación religiosa, ¿no? En la especialidad de educación religiosa, ahí hemos, la Iglesia Católica se nos vino con todo cuando sostenimos el tema de que se tenía que enseñar educación sexual a los docentes en formación inicial, ¿no? Sobre el tema del método cualitativo y cómo ha cambiado, bueno, ya hemos dicho que no ha cambiado casi nada, muy poquito. Más bien creo que ha habido un retroceso porque ya salió de la agenda pública muy fuertemente, ya no es como en los años 2000 o después de lo del Cairo y de Beijing, en el año 2000 estaba en la agenda pública todo el tema de la educación sexual, la salud sexual y reproductiva, ya no es un tema de prioridad necesariamente ahora tenemos un tema de prioridad más vinculado a la prevención de la violencia de género, pero no vinculado a la sexualidad como en explícito, ¿no? Es un apartado adicional, ¿no? Pero no es una prioridad. Sobre el tema del método cualitativo, este estudio, como lo hicimos teniendo en cuenta una institución como referente para el estudio, básicamente hemos tomado técnicas cualitativas, ¿no? Como es un grupo focal, como ha sido observación de aula, etc. Lo que señalas es que tu postura, tu enfoque es positivista. Entonces yo veía que positivista tiene otra tradición. Por el tema de la constatación. Es distinto a la, ¿no? Puede haber sido otro, no sé. Pero siempre quería que claro, ¿no? Sí, bueno, esta postura la positivista tiene que ver más como un medio de verificación de lo que estamos constatando, ¿no? O sea, nosotros hemos constatado in situ que las situaciones que está pasando un docente o que está pasando el estudiante en los cursos vinculados a la educación secundaria y donde se decía que se trabajaba de manera transversal la educación sexual. O sea, hemos participado de las sesiones, yo he estado prácticamente 3 a 6 meses en esta institución observando clase. Después de las clases hemos tenido algunos grupos focales y hemos tenido entrevistas, entonces hemos recogido información de manera directa, ¿no? Por eso es que mencionamos que nos hemos valido de medios de verificación directa basadas en la observación de estos fenómenos sociales o educativos a los cuales hemos tenido oportunidad de participar y recoger y ser testigos, digamos, de las situaciones que se vivían en la educación, ¿no? en ese entonces. ¿Cómo discutes? ¿Cómo discutes y con qué autores, ¿no? Como mencioné, nosotros hemos hecho un análisis de la información de manera un análisis de la información de manera de análisis de contenido. Entonces lo que hemos hecho es tener en cuenta toda la información que hemos ido recogiendo, hemos ido registrando y hemos vaciado en matrices toda esta información y hemos ido clasificándola de acuerdo a los aspectos que hemos ido identificando de la información que íbamos recogiendo, a partir también de las variables que hemos propuesto. No siempre toda la información que se nos decía o íbamos observando respondía necesariamente a todas las variables, ¿no? O sea, hemos tenido que ir clasificando la información y eso nos tomó bastante tiempo y establecer algunos nexos entre ellos, ¿no? Para poder hacer el análisis. ¿Y con qué autores hemos discutido? Hemos discutido a partir de estas bases teóricas, ¿no? Tanto desde la propuesta de Montenegro para la antropología cultural, desde el profe Brenner con la teoría ecológica, en esta situación que nos plantea el profe Brenner, que la persona convivimos en diferentes espacios y todos esos espacios se conectan y cómo desde nuestra convivencia podemos recoger elementos de cada espacio que nos enriquece nuestra
la vida, ¿no? En este caso mirando la educación sexual y al estudiante de educación secundaria como sujeto, igual que al docente, ¿no? Igual en la teoría de construccionismo social, donde hemos mirado los sistemas, ¿no? El sistema educativo, hemos mirado el sistema también educativo, al sistema, digamos, tanto declarado del sistema educativo como el no declarado por el currículo oculto. Hemos revisado también cómo se interrelacionan las diferentes instancias de gestión educativa y cómo estas instancias permean o no la normativa que llega y cómo llega al docente, ¿no? Y cómo llega a los directivos de la institución educativa también. Muchas veces la normativa, el construccionismo social nos dice, miremos los sistemas culturales y sociales de cómo se interrelacionan. O sea, ¿qué norma nos rige para determinado comportamiento de accionar? Pero la normativa a veces no es entendida tal como se piensa en la sede central o en el ministerio que se debe interpretar. Cada instancia de gestión tiene una interpretación propia y eso a veces puede tergiversar de cómo estamos implementando en este caso la educación sexual. Igualmente el enfoque de género, ¿no? Esta categoría de mirar las representaciones y roles que tiene cada sujeto de su opción de ejercicio de lo masculino o lo femenino, ¿no? Entonces, cómo el ser femenino propongo determinado ejercicio sexual o educación sexual hacia las mujeres o hacia los varones, o cómo desde ser varón propongo determinada educación sexual para mujeres o varones. Eso también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Justo lo que usted mencionaba, yo también me llamó mucho la atención y por eso lo puse en el estudio de esta docente que mencionaba, porque yo soy soltera, no puedo trabajar en educación sexual, o sea, eso va contra mí, o sea, eso debe hacerlo un docente que es casado o que tiene hijos o que tiene pareja, o sea, quienes somos solteros no podemos trabajar. Además hay cursos, decía ella, ¿no? Como educación religiosa o como matemática o como comunicación que no tiene nada que ver con educación sexual, ¿no? O sea, nosotros acá trabajamos contenidos para que el estudiante aprenda a leer, aprenda a escribir, comprenda, aprenda matemática o aprenda el tema del cristianismo, pero no tiene nada que ver con la sexualidad, decía ella. Entonces, después ya, bueno, conversando más profundamente con la docente o las docentes, y alguno que otro docente varón, salió este tema de la opción de la condición de casado o no, de la condición de ser, no sé, de una postura a veces hasta machista frente a la educación sexual o feminista. Entonces, eso cómo permea, ¿no? Lo que el docente puede enseñar o no al estudiante. O sea, cómo también el docente, a veces información instintivamente, busca autoformarse. Y un docente, recuerdo que me dijo, profesora, yo no he recibido capacitación porque yo soy contratada, o soy contratado. Y el profesor, entonces, ¿cómo enseño educación sexual? Me he ido al centro de salud y he preguntado. Y ahí me enseñó la folletería, ¿no? Me enseñó esta folletería y con esto yo estoy enseñando. O sea, su mirada era solamente de prevención del embarazo y de uso de métodos anticonceptivos y prevención de ITS. Lo demás, para él no existía porque la información que recibió era esa. Entonces, también hay condiciones, pues, ¿no? Hay condiciones que el Ministerio y la UCE en ese momento no estaban mirando para poder asegurar condiciones para la implementación de la educación sexual. Con respecto a la pregunta de la profesora Sánchez, después de 20 años, ¿cuántos de estos hallazgos siguen vigentes? Yo creo que casi todos, y no todos, siguen vigentes, siguen siendo válidos, por lo que ya mencioné, ¿no? Porque no ha habido cambios trascendentales en cómo se trabaja la educación sexual, más bien ha sido por el sector de educación, y ya ahorita es algo de en segundo o tercer plano, no se trabaja nada de educación sexual, o muy poquito. Si uno revisa los materiales educativos que se distribuyen y cómo se viene dando la formación en servicio, no es una prioridad. También, ahora recién en la formación inicial estamos queriendo hacer cambios para poder asegurar ciertas condiciones para que el docente tenga por lo menos ciertos manejos
no solamente de teoría, sino en cómo trabajar estos contenidos desde un enfoque por competencias, y eso implica hacer cambios también en cómo modelamos al docente de formación inicial para poder asegurar que tenga ciertas condiciones y habilidades para trabajar estos temas que muchas veces se sienten como personas que son escabrosos, ¿no? Y que están invadiendo mi espacio personal o mi espacio más familiar, no más íntimo, y que no es algo que se debe trabajar abiertamente en un aula, y menos con adolescentes o menos con niños. Eso también a veces suele ser una limitante, ¿no? Hay que trabajar mucho el tema personal en el docente para poder asegurar condiciones para trabajar educación sexual. Muchas gracias. Doctora Mocha, doctor Copa, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Un comentario. Lo que nos dijiste no aparece en tu texto. ¿No parece? Lo que nos has dicho, de la pregunta no aparece. O sea, en la discusión, por ejemplo, lo que señalas, no se encuentra, no lo he encontrado. Claro, porque el estudio se sitúa en el año 2002. Esto otro que estamos mencionando ahora de los cambios curriculares ha sido un poco el producto, digamos, personal que yo he tomado como resultado de este estudio. Vemos la necesidad de trabajar formación inicial. Las cosas del destino me han llevado a mí a trabajar en formación inicial docente. Entonces yo, recogiendo mis propias recomendaciones, digo, bueno, hay que hacer incidencia para que la formación inicial de ahora tenga esto, para que la formación en servicio tenga esto otro. Entonces, acogiendo lo que dice el estudio, ¿no? Los resultados del estudio, pero en ese momento no era, digamos, no era una posibilidad para mí mencionar, o sea, establecer en el estudio esto que lo compartí. Gracias. Bueno, de repente solamente una precisión sobre este asunto del positivismo. Cuando se hacen estudios cualitativos y hay observación, entrevista, y de la manera en que tú lo has trabajado, es una perspectiva donde se recoge la subjetividad de las personas, ¿no? Y la vivencia también de cómo se vinculan con los significados de la sexualidad. Ahí hay todo un campo subjetivo, intersubjetivo, que no necesariamente corresponde a un paradigma positivista, aun cuando estés haciendo trabajo campo, ¿no? Porque el trabajo campo, efectivamente, uno entra al campo y verifica cosas en términos de ponerse en contacto con los discursos, las prácticas, ¿no? Y las miradas, las perspectivas. Pero tengo la impresión que no es tan positivista tu estudio, sino más bien creo que precisamente se acerca a un terreno como es el de la educación sexual, desde una lógica de recoger las subjetividades desde un diálogo intersubjetivo entre tú y tus participantes del estudio. Eso es como un comentario. Muchas gracias. Bueno, quiero darle la palabra a la doctora Manarelli si tiene algunos comentarios. Muchas gracias. Gracias, profesora Sánchez, muy amable. Bueno, esta tesis ha tenido un largo trayecto, ha ido y venido, se ha paralizado, se ha dinamizado, la hemos retomado, la hemos leído varias veces, aunque se nos ha escapado un error tipográfico sobre Cairo. No, asumo que es un error tipográfico y que no tiene que ver con lo que se está diciendo en ese párrafo. Y me alegra estar aquí, ir cerrando esta etapa, ¿no? Con los valiosos comentarios, lo importante que es una exposición y que se puedan, para nosotros, intercambiar y que se puedan incorporar también algunas sugerencias, ¿no? O sea, mi primer apunte es positivista, ¿no? O sea, me ha sorprendido, no sé si lo incluiste, no sé si me ha pasado en toda la lectura, pero en cuanto lo vi, me hubo una cosa un poco chirriante en mi cabeza, ¿no? Porque es una
postura filosófica, ¿no? De principios del siglo XX, fines del XIX, Comte, etcétera, ¿no? Que tiene un Descartes. digamos, se instituye como, ¿no? Como una manera de ver las cosas, y aquí también en el Perú y en América Latina, los médicos, etcétera, ¿no? Que como bien señalan acá Angélica, Pablo y Regina, no es un término que encaje con lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro, tú probablemente digas información positiva, o no sé cómo apareció el positivismo, ¿no? Entonces eso habría que retomarlo y modificarlo, ¿no? Porque cuando dice positivista se refiere a esa postura filosófica, visión del mundo, manera de pensar. Y si era positivista, por ejemplo, es aquella que decía, bueno, los hechos en la historia son irrepetibles, hay que probarlos objetivamente, la subjetividad no entra aquí, ¿no? Entonces, habría que cambiarlo. En todo caso, más de una oportunidad conversando con Daisy, bueno, ¿cómo hacemos para que esto del 2002 sea relevante hoy? ¿No? O sea, de hecho, ella había hecho todo su trabajo de campo, había recogido en esa época, y a mí no me parecía delegable, me parecía que con cierto acercamiento, con ciertas maneras de aproximarse a esa época, esto que Daisy había recogido se volvía importante porque era un recojo de información y era un zoom a un momento de quiebre donde se iniciaban, ¿no? Unas políticas públicas, educativas, distintas o se pretendían, ¿no? Dados los derechos internacionales, el empuje del movimiento de mujeres feministas, etc. Entonces, era interesante ver cómo se inauguraba, ¿no? Entonces, creo que, ¿no? Lo conversamos algunas veces. ¿Cómo hacemos con esos datos del 2002, ¿no? Después de 20 años. Y creo que han adquirido relevancia y son una manera de mirar qué estaba pasando en esos momentos, ¿no? Quizá los datos eso es lo que hablábamos, ¿no? Los datos que ella recogió de decir eran importantes para mí como historiadora, eran las fuentes, ¿no? Pero, y también la manera en que, o sea, me parecía rico escuchar a los alumnos, a las alumnas, a los maestros, a las maestras, y aparecía toda esta cuestión de una cultura sexual, del temor bueno, o sea, en un país como este a mí no me llama la atención, a diferencia de aquí, no me llama la atención que la gente no quiera hablar en un aula sobre sexualidad, ¿no? Porque no estamos, o sea, no hay espacios institucionales donde la gente, ni íntimos a veces, ¿no? Ni públicos, ni privados, ni íntimos, donde la gente procese, elabore, exprese, se queje, diga que le gusta, que no hay, ¿no? Entonces, de hecho, hay un monopolio de discurso sobre la sexualidad de parte de la Iglesia Católica y ahora de otras iglesias, ¿no? Y es, de hecho, una piedra angular de un sistema muy opresivo, ¿no? En ese sentido. Entonces, y creo que eso se ve en los testimonios que recogiste en esa época, ¿no? Y qué importante escuchar estas voces de maestras, maestros y alumnas, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Daisy también muestra algo que es esta superficialidad, ¿no? Con respecto y esta especie de poca seriedad y poco compromiso con lo que es la aplicación de una política pública, ¿no? Y cuánto de estas dificultades que muestra Daisy en su texto, de estas limitaciones, de estos obstáculos, de estas incomodidades, tiene que ver con el desmantelamiento que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, qué fácil es desmantelar cuando
una política pública a propósito de la educación sexual se ha llevado a cabo de esta manera, ¿no? Yo digo, ahora que están escuchando, ¿habrán maestros que estén protestando? ¿No? ¿Habrán? Probablemente no, supongo, por desgracia, algunos de repente se quejarán, ¿no? Pero yo creo que una buena parte ya de lo que nos libramos, ¿no? No tengo que hablar de sexo, de sexualidad en el aula, ¿no? Porque es muy movilizador para personas que viven en un país donde no tenemos ese espacio de intercambio, ¿no? Donde las instituciones públicas no asumen, ¿no? Que existe, digamos, algo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Entonces, y qué fácil es desmantelarlo cuando se lleva a cabo de la manera que tú señalas, ¿no? Yo creo que tu tesis también es útil en ese sentido, ¿no? De ver cómo no llevar adelante una política pública así, ¿no? O sea, la superficialidad, lo ritual, ¿no? Ya vamos a hacer, o sea, hay como una ritualización para no hacerse cargo del problema, de las posibilidades, de los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces es como esa cosa que la gente, y ahora aplausos, ¿no? Es como, todavía somos una sociedad muy ritualizada para darle el significado a las cosas y para evitar mirarnos, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante ver 2002, ¿no? Fue así como en esta escuela, en este colegio, se llevó a cabo así la implementación de una política, ¿no? Profesores, claro, lo sabemos, lo incluimos, pero como que acá se muestra, ¿no? Ay, no me quedo, porque sí, como hay más. Muchas gracias, doctora Mandarelli. Y ahora invitamos a la tesista a ahora darnos un momento para poder hacer la discusión correcta. Gracias. En Lima, a los 2 días del mes de octubre del año 2023, mediante sustentación presencial a cargo de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 10 a.m., bajo la presidencia de la maestra Jimena Sánchez Barrenechea y con la concurrencia de los demás miembros del jurado de tesis, se inició la ceremonia invitando a la graduanda Mejía Díaz Daisy Gregor para que hiciera la exposición de la tesis para optar el grado académico de Magíster en Política Social, Convención en Género, Población y Desarrollo, siendo el trabajo titulado El enfoque de derechos y equidad de género en la cultura sexual adolescente desde la propuesta oficial de educación sexual integral en la ciudad de Lima 2002. A continuación fue sometido a las objeciones por parte del jurado. Terminando esta prueba y verificada la votación, se consignó la calificación correspondiente a bueno 16. Por lo tanto, el jurado, de acuerdo al reglamento de grados y títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el grado académico de Magíster en Política Social, Convención en Género, Población y Desarrollo a la bachiller Mejía Díaz Daisy Gregor, siendo las 11:40 a.m. y para constancia se dispuso se extendiera la presente acta firmada por las personas aquí presentes. Cabe señalar, felicitando previamente por este importante logro, cabe señalar que el jurado ha determinado que también es importante generar algunos ajustes, hacer algunas correcciones en la tesis antes de su publicación, y para lo cual se solicita primero realizar el contraste correspondiente entre los hallazgos que usted realizó en su tesis con respecto al diagnóstico e información más actualizada sobre la temática, como lo mencionó la señora Mota, entre otras, hacer la corrección con respecto a la postura de positivismo en la investigación, la búsqueda de la discusión con otros autores y otras autoras, y finalmente buscar la articulación entre los objetivos que se plantea en la tesis, el marco teórico y las conclusiones que realiza al final del año.
Dicho eso, es un aplauso, ¿no? Sí.